viernes en Punta del Diablo y tenemos del otro lado a Analía Noguera, docente del CURE, parte del Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales y del Departamento de Desarrollo Tecnológico. Buenos días, Analía, ¿cómo estás? Buenos días, Germán, gracias por la invitación. No, de nada, siempre abiertos los micrófonos, Dulma. Te llamamos para hablar de estas arenas negras de balizas, estas noticias que estuvieron saliendo por varios medios de comunicación, varios portales, y los vecinos de acá de Punta del Diablo estaban preocupados que no estábamos sacando ninguna nota al respecto. Y queríamos hablar de eso contigo, a ver cómo surge esta investigación, cómo es que deciden ir a Balizas a analizar estas arenas, que nos cuentes un poco cómo nace esto. Bien, Germán, gracias y gracias por el espacio para hacer algunas aclaraciones. Creo que no habíamos hablado antes porque en realidad no hay ninguna preocupación ni ninguna alarma para transmitir. De hecho, antes de contarte cómo surge toda esta investigación, quiero decirte que en realidad los resultados que obtuvimos de radioactividad natural están lejos de ser elevados y lejos de ser anormales. De hecho, es muy normal y son niveles de radioactividad muy bajos. Y de hecho es interesante hablar de la radioactividad natural porque es una de las mayores fuentes de radioactividad a la cual están expuestos todos los seres humanos. Y bueno, y esto surge en realidad porque tú sabes bien, acá en el Centro Universitario Regional del Este tenemos un potencial analítico donde podemos cuantificar radionucleidos, y si quieres ahora podemos hablar de qué son los radionucleidos. Y bueno, empezamos a hacer estudios ambientales en las zonas donde sabíamos que habían estos yacimientos de arenas negras. Y bueno, estos yacimientos de arenas negras que tú mencionaste al principio son conocidos en Uruguay y en otras partes del mundo como centros donde se concentran minerales que tienen muchas veces en su composición estos radionucleidos naturales. Y en Balizas es conocida esos yacimientos desde la década del 60. Lo que nosotros nos preguntamos ahora es, bueno, sabemos que están, y bueno, queremos saber qué concentración tenemos. Y bueno, y ahí frente a esa pregunta fue que surgió que, bueno, tenemos una concentración que es mayor que el promedio mundial. Pero acá lo que te quiero aclarar es qué quiere decir. Porque una cosa es el resultado puro y duro y otra cosa es interpretar el resultado. Claro. Y que un promedio, que sea mayor que un promedio mundial, de hecho, no quiere decir más nada que eso, que es un poco más alto que el promedio de valores que han obtenido investigadores a lo largo del mundo. El rango es extremadamente amplio, hay lugares donde la actividad de estos radionucleidos es muy baja y otros donde la actividad es muy alta. Y los organismos internacionales hacen un promedio con los resultados que tienen. Y acá una de las cosas interesantes para nosotros es que esos organismos internacionales toman promedios, o sea, toman las investigaciones, que en la mayoría de los casos son del hemisferio norte. Entonces, si van a los datos del hemisferio sur, son muy escasos y de Uruguay eran bastante nulos, digamos, para los organismos internacionales. Entonces, eso fue lo que nos motivó a estudiar estas arenas negras y estos concentración de radionucleidos en la zona de Balizas. Claro, como generar unas primeras bases de investigación para poder empezar a tener promedios del hemisferio sur también, que es algo que pasa en muchos ámbitos. Exactamente, no solo para los radionucleidos naturales, esto es bastante común en varios temas ambientales. Y bueno, y después lo otro es que muchas veces habían llegado a nosotros con la interrogante de por qué en nuestro departamento tiene esas tasas de incidencia que se mencionan en los artículos. Y bueno, y ahí estuvimos evaluando y la verdad es que los resultados no permiten sacar ninguna conclusión determinante. Nuestros valores de concentraciones son extremadamente bajos y por lo tanto no ameritan mayores estudios. Y por eso es que no hablamos antes, porque son de origen natural, son bajos, es interesante que sepamos que están, pero no amerita nada más que eso, saber que están y bueno, que no generan así como están hoy, no generan ningún riesgo ni para la salud de las personas ni para la salud de los ecosistemas. Claro, incluso ustedes en su estudio cuando ponderan comparado con el hemisferio norte, hablan de que en el hemisferrio norte se considera que uno pasa el 20% de su tiempo al aire libre. Y ustedes lo llevan a que la gente de Balizas probablemente esté más tiempo, incluso llevándolo a un 50% del tiempo al aire libre, tampoco afectaría la salud sensiblemente. Exacto.
En realidad eso lo hicimos para poner una situación más extrema y un poco más real, aunque probablemente el 50% de toda una vida de la persona, porque son, hablando de, esto es a lo largo de los 77 años de vida que es la esperanza media del Uruguay, claro. Poniéndolo en un caso extremo, el 50% de esos 77 años de vida, aún así el riesgo es muy bajo. Entonces, en realidad, nuestro objetivo de analizar balizas era porque es el que donde tenemos la mayor concentración de radionucleidos en la costa. Los demás balnearios nos dieron una concentración más baja, y bueno, y si el riesgo para el punto más extremo, o sea, es bajo, para el resto es aún más bajo. Bien, así que le transmitimos no sé si más o menos nos explicamos. Sí, transmitimos tranquilidad a los escuchas que estaban preocupados sin duda. Ven la palabra radioactividad y con esto de Oppenheimer y todo eso la gente está media sugestionada. Bueno, es que estamos hablando de radioactividad muy distinta, ¿no? Claro. Lo de Oppenheimer es radioactividad artificial y esto estamos hablando de radioactividad natural, que hay muchas fuentes de radioactividad natural, a lo cual todos nosotros estamos expuestos en distintas partes de los continentes y de los lugares a distintas concentraciones, porque esto tiene que ver con la geología del lugar, pero digamos, todos estamos expuestos de la mayor fuente, y es bueno que se sepa y que se hable de que no toda la radioactividad es artificial y que no toda la radioactividad es mala. Entonces, también, que empecemos a manejar algunos conceptos que no manejábamos y que le saquemos un poco de temor también es bueno. Y hablando de esto de los radionucleidos, ¿tenemos chance de explicarlo radialmente, intentarlo por lo menos? Bueno, tú sabes que esta no es mi especialidad, la transmisión a través de la radio, pero voy a tratar de hacer un intento. Este tipo de radionucleidos con los cuales nosotros estamos hablando, que te decimos que son naturales y de origen terrestre, en realidad cuando se generó el sistema solar, en esa gran explosión, digamos, se generaron muchos átomos, y esos átomos, algunos eran estables y otros inestables. Esos átomos que no son estables, todo lo que no es estable tiende a tratar de llegar a una estabilidad. Entonces, esos átomos que no son estables, porque tienen una relación en el núcleo que no es adecuada, lo que van a tratar de tender a la estabilidad. Y para eso, o liberan masa o liberan energía. Y eso es lo que conocemos como radiación. Átomos que no son estables y que para llegar a la estabilidad liberan o masa o energía. Y esta radiación puede ser electromagnética o particulada. Y bueno, y eso nosotros en este caso lo que cuantificamos fue radiación electromagnética. Digamos, gamma, básicamente. Claro. Pero en realidad son átomos que son inestables y que para llegar a una estabilidad desprenden algo. Ese algo que desprenden es la radiación, que puede haber, en este caso de origen natural, pero también hay de origen artificial. Y lamentablemente estamos muy acostumbrados a las artificiales y a los grandes desastres, pero en realidad estamos rodeados en pequeñas cantidades y no dañinos para las personas y el ambiente de radiación natural. Claro, se entendió. Creo que se entendió. Acá me hacen cara de que entendieron, así que, y no cursaron Química 1 conmigo, así que creo que se entendió. Creo que se entendió. Esperemos que sí. Sí, y te iba a preguntar de estas arenas negras que también hay en otros lugares del país, en Maldonado, sí, Canelones, en otros lugares. ¿Consideran estudiarlas? ¿Les han pedido capaz que hacer algún estudio? ¿O ya consideran que con estos análisis en balizas se puede exonerar a todas esas otras playas también del riesgo de exposición? Mira, la composición de las distintas arenas es variada. Nosotros en realidad estudiamos las de rocha, que no son solo las de balizas, hay en otras playas, digamos. Nosotros, quienes hemos veraneado en otras playas, también hemos salido con los pies llenos de esos cristalitos negros que son las arenas negras. Yo creo que en realidad hay que estudiarlas, porque hay que saber qué concentración tienen, pero sin esperar que haya un problema. Simplemente para saber de qué actividad de fondo estamos hablando y tener un dato que si mañana hay un cambio drástico porque a alguien se le ocurre, no sé, hacer una extracción, poner una planta o cualquier otro tipo de cosa, podamos saber de qué actividad estamos hablando para ver, porque muchos de estos radionucleidos se pueden usar después para evaluar otros tipos de impacto. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la actividad de base, después podemos evaluar
no potenciales riesgos por ellos para la salud, sino potenciales impactos en el ambiente de otras cosas. Entonces yo creo que hay que medirlos. Nosotros en realidad nuestro objetivo era las costas de Rocha, y en realidad hicimos un primer screening y nos dio que Barra de Balizas era la zona de interés. Entonces creo que las demás están, digamos, desde el punto de vista radiológico no habría necesidad. Sí, para conocer cuál es nuestra actividad de fondo en nuestras costas es interesante. De hecho, todos los países o casi todos los países del hemisferio norte tienen lo que son mapas de concentración de estos radionucleidos, porque después los utilizan para otras cosas. Claro. No sé si más o menos me explico. Analía, ¿cómo Son estás? como especie de trazadores. Bien, acá Martín te saludo. Te hago una consulta, no sé si es pertinente o se sabe, ¿no? Esta concentración que se da, ¿qué origen tiene, digamos? ¿De dónde, por qué se concentran ahí? ¿Por qué se concentran en las playas? Claro. Bueno, eso tiene una razón más bien geológica, que en realidad más o menos te puedo explicar, no es mi especialidad la geología, pero se concentran en general en las costas, porque es un efecto, esto se genera por efecto de abrasión de roca madre. Entonces, estos sedimentos de menor tamaño y por efecto de olas y de vientos y de agua tienden a acumularse en las costas. Y hay en las costas uruguayas, hay en las costas brasileras y hay en las costas de otros continentes. Pero la razón es esa, que se generan por abrasión de roca madre y estos sedimentos tienden a acumularse en costas. Y cuando hablamos de roca madre, ¿a qué nos referimos? Ah, bien, ahí capaz que le tienen que preguntar mejor a un geólogo, porque ahí sí que corro el riesgo de contestarte algo que no sea correcto, pero bueno, tiene que ver con la composición geológica de lo que está por debajo del suelo, digamos. Pero ahí te recomiendo que hables con los geólogos. Pero así más o menos por arriba para saber el concepto. Y digo, esto de medirlo y tener en cuenta las mediciones como en un futuro llega a haber algún cambio artificial que se haga, como, no sé, poner una planta, como tú decías, o extraccionismo o lo que sea, que pueda llegar a cambiar esos índices. Ahora, de manera natural, ¿se podría generar algún cambio? Digamos, ¿se sabe que en algún momento cambió o eso naturalmente se va a mantener de esta manera? A ver, un cambio se puede generar, lo que pasa que el espacio temporal es muy grande. O sea, estamos hablando, yo no se los quise decir al principio de los radionucleidos porque era generar un concepto adicional que capaz que complejizaba, pero eso es, cada radionucleido tiene un periodo en el cual se desintegra a la mitad. Entonces, esos periodos de desintegración son muy variables y en el caso de estos radionucleidos estamos hablando de algunos de ellos de millones de años y otros de miles de años, ¿no? Entonces, en realidad puede haber un cambio, porque natural, pero tiene que pasar algo tipo una gran inundación por periodos de tiempo muy grandes, un cambio muy grande de pH, o sea, cosas que nosotros en nuestra vida no los vamos a percibir porque tienen que ser por periodos de tiempo muy grandes. Claro. O sea, probablemente la concentración de los radionucleidos naturales en nuestras costas ahora no sea la misma que cuando el nivel del mar estaba muchos metros más arriba. Entonces, ahí con muchos metros más arriba, una concentración diferente de sales, una potencial de oxidación diferente, condiciones anaerobias muchas veces, ahí podría cambiar la solubilidad de estos radionucleidos. Pero en nuestros periodos de tiempo es difícil. No sé si me expliqué más o menos. Bien. Mientras no metamos la mano de manera incorrecta, se va a mantener así. Sí, es más, si metemos la mano creo que ahí los problemas van a ser otros, más que radiactivos, digamos, los desastres que podemos generar ambientales pueden ser mucho más grandes que probablemente la radiactividad no sea nuestra preocupación. Clarísimo. Buenísimo, Analía. En esto de generar información de base, ¿no? Que es lo que está faltando en nuestras costas y en general cuando nos ponemos a investigar algunos temas en nuestro país y en el hemisferio sur. Algo que también lo lleva a ustedes a esta preocupación son los altos índices de cáncer que hay en Rocha,
Por eso la idea era de asociarlo, ver si esto tenía alguna asociación. Y ahí también se encontraron con unos problemas de sistematización de datos dentro de ACE o dentro del sistema de salud en general. ¿Cómo fue correlacionar o intentar trabajar con el sistema de datos de salud pública? ¿Fue muy complejo? En realidad no pudimos hacer ninguna correlación. O sea, los datos del Instituto Nacional del Cáncer están disponibles. Lo que pasa es la forma de registro, entonces nosotros no pudimos hacer ninguna correlación más allá de que la población es muy chica, y nos pasó a nosotros y le ha pasado a otros investigadores que han estudiado otros temas también de origen natural, como puede ser el arsénico u otros que están naturalmente en la corteza terrestre o en el agua, y si querés hacer alguna correlación no se puede, porque tenemos un sistema de registro que es muy centralizado. Entonces no se sabe dónde se registró, en qué centro de salud se registró el problema, pero no se sabe ni dónde vivió ese paciente y esas cosas. Entonces nosotros no pudimos hacer ninguna correlación, más allá de que los factores que nos dieron eran extremadamente bajos, y con esos factores también es difícil. Pero desde el punto de vista de la sistematización de datos, sí, no es fácil hacer una correlación con lugar geográfico. Claro, por esto de que no se sabe dónde se atiende esa persona, pero no dónde vivió la mayor parte de su vida. Y al Instituto del Cáncer se le transmitió esta problemática como para que empiecen a registrarlo. Nosotros hablamos con ellos justamente para ver si nos podían dar esa información, y nos dijeron que no tenían disponible esa información por el sistema de registro. Tienen mucha información muy buena y están disponibles para trabajar con cualquier investigador que se acerque, pero no tienen esos datos así de esa manera registrados. Bien, perfecto. Por mi parte, muchísimas gracias, Analía. La verdad quedó clarificado, transmitimos tranquilidad, aprendimos que es un radionucleido. No sé si mañana lo vamos a recordar, pero cualquier cosa pueden escuchar la entrevista, y cualquier consulta, ya saben, acá estamos en un mañana. Si quieren difundir alguna nueva investigación que estén haciendo, están los micrófonos abiertos. Y siempre disponibles para dialogar con ustedes en la medida de lo que podamos transmitir. ULMA.